Hola, bienvenido, soy Arely Fuentes y es un honor compartir contigo este espacio. Aquí vamos a explorar temas de teología, consejería, estudios bíblicos, reflexiones profundas y entrevistas que nos ayudarán a crecer en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo día con día. Espero que estas pláticas te inspiren y te desafíen y sobre todo que fortalezcan tu fe. Quiero equiparte y animarte y acompañarte en tu caminar día a día con Él. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y vamos juntos al episodio de hoy. Pero antes que todo, quiero que recuerdes que puedes escuchar este podcast en Spotify, YouTube y en otras plataformas. Ahora, no solo porque algo suena bonito significa que realmente es bueno. Realmente lleva un significado tras de ello. Podemos decir algunas palabras que suenan bonitas, pero realmente no llevan ningún significado. Una de las cosas que suceden cuando hablamos de la Biblia es que sacamos un texto fuera de su contexto. Tenemos a tomar algo que suena bonito y queremos que diga lo que nosotros queremos. Pero cuando las cosas no funcionan como esperábamos, como pensábamos que el versículo decía, pensamos o que el versículo está mintiendo o que este texto realmente viene siendo un mito. Lo que debemos hacer al tomar cualquier versículo es que tenemos que leerlo en su contexto original para entender lo que el autor estaba tratando de decir. Un gran ejemplo de esto viene siendo 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es nuestro Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida para poder resistir. Así que el mito es el siguiente, que Dios no me dará más de lo que pueda sobrellevar. Y se nos dice que cuando aprendamos a manejar esa tentación, vamos a tener la victoria y finalmente ganaremos como personas. Entonces todo lo que necesito hacer ahora es dejar de llorar, dejar de dudar y dejar de quejarme. Porque si no puedo sobrellevarlo, vencerlo, el problema viene siendo mi fe. Tal vez, amigo, no estás orando lo suficiente, no estás adorando lo suficiente o no estás confiando en tu Dios lo suficiente. Así que lo que tienes que hacer es levantarte, confía en la palabra de Dios, porque no hay nada que estés experimentando que no puedas vencer. Recuerda que dice la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos resistir. Y si te está sobrellevando, debes aprender a vencerlo y levantarte. Y creo que este es el mito. Pero ¿qué realmente está diciendo este versículo? ¿Quiere decir exactamente todo lo que acabo de mencionar ahorita? Bueno, la respuesta es sí y no. Primero vamos a ver el contexto para entender lo que está sucediendo o lo que el autor está tratando de comunicar. Aquí Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintios y sus palabras están cimentadas en un contexto histórico, social y cultural, que es muy importante cuando leamos la palabra de Dios, que debemos considerar. En los versículos anteriores, Pablo estaba hablando sobre la comida que había sido dedicada hacia los ídolos. El problema de la iglesia en Corintios es que sentía una presión de comer ese alimento. Se entendían que no tenían otra opción, que debían seguir las costumbres de la sociedad y ceder a la presión cultural. Pensaban que no había otra alternativa. En respuesta a esto llegamos a lo que encontramos en el versículo 13, donde Pablo dice que no van a enfrentar algo que esté fuera de sus condiciones humanas, que no pueden en cierta manera sobrellevar o vencer. El problema que tenemos con este versículo y su aplicación es que queremos verlo simplemente a una dimensión, la dimensión terrenal. Pero Pablo está hablando más allá, está hablando de algo multidimensional. ¿Qué quiero decir con multidimensional? Que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La palabra que es perasmos, que significa tentado, seducido por el pecado como una prueba. Entonces Pablo le recuerda a la iglesia de Corintios que no tienen que ceder a la presión social, que no deben participar en ese festival y de esa manera comprometer sus convicciones espirituales. El problema de la comida, que es dedicada a los ídolos, cae a un nivel humano, no es algo sobrenatural fuera de nuestra capacidad de vencer. Claro que sí hay consecuencias de ello, como la persecución, el ser rechazado, pero no significa que no tengamos una opción, que no podamos vencerlo. Significa que simplemente nuestra decisión van a venir consecuencias detrás de ello. Pablo le está afirmando que de su lado humano, al mismo tiempo que le recuerda que hay un apoyo divino, que comienza con ser fieles hacia Jesús. Veamos lo que dice el versículo, dice, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas soportar, sino que juntamente con esa tentación, Él provee la salida para que puedas en cierta manera resistir a esa tentación. La ayuda proviene de Dios y lo hace de dos maneras. Primero, lo que enfrentamos se encuentra dentro de la naturaleza de nuestra situación como humanos. Se encuentra dentro de la naturaleza y por lo tanto podemos sobrellevarlo o vencerlo.
Lo segundo es que todo lo que enfrentemos como humanos está limitado a un tiempo y un espacio. Eso significa que todas las pruebas, todas las tentaciones tienen un final. Tal vez no sabemos cuándo van a terminar, cuándo será ese momento, pero todo va a llegar a su fin. Toda prueba, tentación tiene su final. La realidad es que hay cosas que soportamos como parte de nuestra naturaleza caída por vivir en un mundo que está lleno de pecado y un mundo lleno de enfermedades. Así que aquí es donde Pablo nos pide que cambiemos nuestra perspectiva de una dimensión terrenal a una multidimensional. Necesitamos esa perspectiva divina que nos recuerda que hay una esperanza en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra tentación, en medio de nuestra prueba. Tienes una manera de vencerla y resistirla. Puedes confiar realmente en Dios. La palabra aquí es ekbasis, que significa puerta de escape, a una salida, incluso su final. Como la película, cuando llega a su final, se termina y se acabó la película. Y esto habla de una perspectiva divina que complementa en cierta manera nuestra perspectiva o mundo terrenal. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad, por mucho tiempo puede que llegue la sanidad, donde la enfermedad llega a su final y nuestra vida terrenal continúa. Seguimos viviendo nuestra vida normal en esta tierra. O puede que nos lleve a la muerte, donde la enfermedad también llega a su fin, pero junto con ello llega el final de nuestra vida en esta tierra. Pero la realidad es que como cristianos, ese es el comienzo de una vida celestial. Y esa es la perspectiva que Pablo nos está ayudando que tengamos, una perspectiva divina y quiere que la recordemos. La vida cristiana es un viaje de larga obediencia, pero es hacia solo una misma dirección. Y esto es lo que Pablo está diciendo cuando habla de soportar. Está marcado por la paciencia, y esa paciencia solo produce fruto cuando la conectamos a una obediencia hacia Jesucristo. Nuestra obediencia realmente importa y tiene consecuencias en esta vida y en la que viene. No creo que debamos enfocarnos en sobrellevar, en ganar o en probarle al mundo que somos victoriosos. Creo que ese es un enfoque equivocado, porque Jesucristo lo ha logrado todo en la cruz del Calvario. Él ya venció y Él es victorioso. Nuestro enfoque es en obediencia, resistencia y paciencia. Este es el modelo que Jesús nos dio a través de su encarnación y nos llama a ser partícipes en este camino mientras esperamos el regreso de nuestro Rey y Salvador.